Herbert W. Armstrong presenta La Pura Verdad acerca de las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Pues bien, saludos amigos. Este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Y saludos amigos. Soy Herbert W. Armstrong con las buenas nuevas del mundo de mañana. ¿Por qué, amigos míos, tanta gente hoy en día, especialmente aquellos con educación superior, ven el cristianismo como una superstición? ¿Por qué sienten que hemos superado esta superstición ahora? ¿Por qué no pueden ver nada práctico en ello? ¿Por qué la gente educada no parece creer en la Biblia? Déjenme decirles por qué, y aquí está la sorpresa, es porque no saben lo que dice la Biblia. Es porque la Biblia ha sido representada para decir exactamente lo contrario de lo que dice y la gente ha dado por sentado lo que popularmente se cree. Hoy escuchan que si simplemente aceptan a Cristo como Salvador personal, si simplemente dicen que lo reciben o lo confiesan delante de los hombres que son salvos, eso es todo lo que hay que hacer. Y hacen una superstición de ello y nadie parece saber exactamente lo que quieren decir, es una especie de sentimentalismo. Es algo emocional y la gente parece tomarlo ciegamente o bien lo consideran una superstición y lo rechazan por completo. Jesús dijo que puedes adorarlo y hacerlo todo en vano, Mateo 15, versículo 9. Hoy te dicen que, sobre todo, no hay obras en la religión cristiana. Simplemente crees en la fe simple, una fe que es tan simple, de hecho, que no está mezclada con ninguna obediencia. En otras palabras, crees que Jesús era el Cristo, crees que Jesús murió por los pecados del mundo. Tal vez necesites creer en su resurrección. Pero solo cree en esas cosas. Saben mis amigos, el diablo cree esas cosas, él estuvo allí, él sabe que esas cosas sucedieron, él sabe que son ciertas, pero eso no salva al diablo. Santiago 2, versículo 19. Oh, cómo hemos perdido el barco. Oh, cómo hemos sido engañados. La gente parece no saber por qué fue puesta aquí en esta tierra, no conoce el propósito de la vida. No conocen el camino de la salvación, no conocen el camino a la paz ni nada más. Y así es como la gente parece no saber lo que pasó. Les diré lo que pasó. Cuando Jesucristo vino, los hombres rechazaron su mensaje. Y al principio rechazaron a Cristo. Pero cuanto más martirizaba el mundo a los verdaderos cristianos, más rápido crecía el cristianismo en sus inicios. Y finalmente dijeron, bueno, analicemos esto. Así surgió un movimiento quintacolumnista y el mundo pagano empezó a introducir a sus quintacolumnistas en un cristianismo profesante. Se unieron a la iglesia, profesaron ser cristianos, pero trajeron consigo todas sus supersticiones paganas, sus doctrinas paganas. Tomaron el nombre de Cristo, aceptaron el prestigio de Cristo y su nombre. Adoraron a Cristo, lo ensalzaron. Ellos predicaron acerca de Él, pero negaron el mensaje que Dios envió a través de Él. Jesucristo fue un mensajero y Dios envió un mensaje a este mundo por medio de Él, pero el mundo lo rechazó. Como resultado, el mundo ha trastocado incluso la Biblia. Durante 18 siglos y medio, el mensaje que Jesús trajo, el verdadero evangelio de Jesucristo, no se ha predicado en este mundo. Es un hecho simple y llano, y si estudian la Biblia para descubrir cuál era ese mensaje, intenten ver si lo encuentran predicado popularmente en algún lugar hoy en día. Ahora, ¿quieren tomar su Biblia, abrirla y ver con asombro lo que dice? Estamos en el 7º capítulo de Juan, y llegamos al versículo 25. Voy a volver al principio solo para un breve repaso y mostrarles el tema que cubrimos los últimos 2 días. Se acercaba la fiesta de los tabernáculos y, por supuesto, cualquiera pensaría que estás loco si observas algo así hoy, pero Jesús lo hizo y la Biblia dice que vino a darnos ejemplo para que sigamos sus pasos. Primera de Pedro 2, versículo 21. ¿No es curioso? ¿Cómo se compagina eso con la enseñanza moderna? En otras palabras, hoy enseñan exactamente lo contrario de la Biblia, y ahí empieza. Jesús estaba hablando con sus propios hermanos, lo instaron a subir y mostrar públicamente en Jerusalén las obras que estaba haciendo. Ahora bien, él hizo obras. Según la enseñanza popular, hoy no se supone que sigamos sus pasos. Se supone que no debemos hacer obras, pero déjenme decirles algo, amigos míos, harán obras, serán buenas o malas. ¿Cuál elegirán? Si rechazan las buenas obras de Jesucristo, las buenas obras que provienen de la obediencia a Dios, tendrán las malas obras de la desobediencia.
No hay término medio, tendrán una u otra. Jesús les dijo a sus hermanos, el mundo no puede odiarlos, Juan 7, versículo 7. Ellos eran del mundo, él no. Era diferente de sus hermanos de carne y hueso, todos tenían la misma madre, un padre diferente, eran medio hermanos. El padre de Jesús era Dios Todopoderoso en el cielo. Su padre era José, pero eran hermanos, medio hermanos, tenían la misma madre. Y ellos eran del mundo, y Jesús no. Y muchas familias hoy en día están divididas de la misma manera. Jesús dijo que el mundo no puede odiarlo. En otro pasaje, dijo, el mundo ama a los suyos. Si fueran del mundo, dijo a sus discípulos, entonces el mundo los amaría porque el mundo amará a los suyos, pero dijo, porque no son del mundo, el mundo los odia, Juan 15, versículo 19. Porque no soy del mundo, el mundo me odia. Aquí dijo lo mismo a sus propios hermanos, el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, ¿por qué? Porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Juan 7, versículo 7. Este mundo tiene obras, y sus obras son malas, y lo que Jesucristo vino a hacer fue mostrarnos el camino hacia las obras justas. Si tienes buenas obras, la cuestión es qué tipo de obras quieres. Bueno, más tarde vino a la fiesta en Jerusalén, y en la fiesta algunos decían, versículo 12 ahora, es un buen hombre, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Juan 7, versículo 12. Así que estaban divididos. Algunos pensaban que era un buen hombre, que predicaba cosas buenas, pero no estaban completamente abiertos para comprender. Pero otros decían, no, solo es un engañador. Ahora bien, Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, y en la versión revisada, es decir, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7, versículo 16. Lo que él enseñó no lo hizo por su propia mente, no eran ideas suyas. La mayoría de nuestros oyentes saben y entienden que las profecías que les doy no son mías, sino de él, quien me envió. Y he dejado muy claro, por ejemplo, al repasar el libro de Apocalipsis, que Juan no fue el revelador, ni Herbert W. Armstrong el revelador, y que no les estaba dando las ideas del apóstol Juan como revelador ni las ideas de Herbert W. Armstrong de hoy. Les estaba dando la interpretación de Jesucristo. Les estaba dando la revelación de Jesucristo, Él es el verdadero revelador. Y el libro de Apocalipsis se llama en su Biblia, las palabras inspiradas dicen, la revelación de Jesucristo, pero las palabras no inspiradas que los hombres escribieron encima dicen, la revelación de San Juan el Divino. ¿Por qué no abren su Biblia y la examinan por un momento? Regresen al libro de Apocalipsis, el último libro de su Biblia. Quizás nunca antes se hayan dado cuenta de esto. Ahora bien, el título fue escrito por hombres, no fue inspirado, no fue escrito por Dios, sino por hombres. Observen cómo los hombres lo pervierten todo y discrepan con todo lo que Dios dice. Los hombres no están de acuerdo con Dios, ellos escribieron aquí, el Apocalipsis de San Juan el Divino. Lean las primeras palabras del libro que Dios inspiró y mandó escribir, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio. Apocalipsis 1, versículo 1. Ahora bien, ¿en cuál creerán? Ahí está, ¿lo ven con sus propios ojos en su Biblia? ¿Ven que los hombres no predican lo que dice la Biblia? Pero los hombres que han escrito estas cosas, incluso han intentado contaminar, difamar, cambiar y pervertir la Biblia misma, la forma en que incluso han escrito títulos, subtítulos y cosas por el estilo. Y aquí Jesús dijo que mi enseñanza o mi doctrina no es mía, sino de Él, que me envió, y el Padre lo envió a Él. De nuevo, es la revelación de Dios, quien lo envió, quien lo dio, y Él ha predicado lo que dijo su Padre. Saben, Jesús dijo de nuevo, por mí mismo no puedo hacer nada, Juan 8, versículo 28. Pues bien, si Jesucristo dijo, por mí mismo no puedo hacer nada, y si tuvo que depender completamente de Dios Padre, y Él era Jesús, el Hijo de Dios, Él era el Mesías, y no podía hacer nada por sí mismo, era humanamente indefenso, ¿cuánto más indefensos somos tú y yo? Y, sin embargo, la gente de este mundo cree que no necesita a Dios, que puede arreglárselas bien, que no lo necesita. Creen que pueden hacerlo todo y se proponen hacerlo. Y luego se despiertan, no se despiertan. Pero ven todos estos dolores de cabeza y todas estas angustias que tienen, y notan todos los miedos y las preocupaciones que tienen, y son terriblemente infelices y sus vidas están vacías,
Y la vida es una carga y solo tienen que intentar llenar el tiempo encontrando pasatiempos para matar el tiempo. En otras palabras, no se están usando para ningún propósito para el que fueron creados, solo están pasando el tiempo hasta que llega el momento de morir. Y luego, si la muerte se acerca y saben que llegará el momento en que van a morir, entonces están frenéticos y quieren seguir viviendo. Y cuando siguen viviendo, intentan simplemente morir y perder el tiempo. Sabes que no es muy consistente, ¿por qué no nos detenemos a pensar de vez en cuando qué clase de personas somos de todos modos? Si leyeras y entendieras la Biblia, el mensaje que vino de Dios, el mensaje que Dios envió por medio de Jesucristo, te dice que encontrarás la verdad y la verdadera respuesta, y que ese es el único lugar en este mundo donde encontrarás verdadera felicidad. Es el único lugar donde encontrarás verdadera comprensión, no es una superstición, es verdadera comprensión, y es el único lugar donde encontrarás la paz y una vida plena y feliz. Bueno, amigos míos, si Jesús no pudo hacer nada por sí mismo, yo tampoco, ni ustedes tampoco. Y si Él necesitó del Padre que lo envió y tuvo que confiar en Dios Todopoderoso y el gran poder del Creador, ¿cuánto más necesitamos ustedes y yo confiar en ese mismo poder? Temería vivir otro momento de mi vida sin la protección y la guía de Dios Todopoderoso. Tengo que buscarla constantemente, todos los días. Sé que, bueno, Dios ha permitido que ocurran circunstancias en mi vida que no me atrevo a alejarme de Él. Simplemente parece que las cosas empiezan a ir mal al instante y tengo que confiar en Él constantemente. Y también hay tantos de ustedes en todo Estados Unidos y otros ahora en todo el mundo que me escriben y que comienzan a depender de mis oraciones, y tengo que orar por ustedes también. Y no saben cuánto tengo que orar por mí mismo, por mi familia. Esta obra que Dios nos ha confiado, en la que nos ha sumergido y en la que nos está utilizando, y necesito sus oraciones por mí y por este trabajo también. Bueno, eso es según la enseñanza de Jesús y la enseñanza de la Biblia, que debemos orar unos por otros. Y creo que lo descuidamos mucho, no lo hacemos como deberíamos. Bueno, Jesús dijo que su doctrina no era suya. Dijo que si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá la doctrina, Juan 7, versículo 17, emoticono cara guiñando. Ya hablamos de eso en la transmisión anterior. Hoy en día, la gente no hace la voluntad de Dios, sino la suya propia. Y no es de extrañar que no entiendan la Biblia, ahí está la clave para entenderla. Y de nuevo, leí el otro día en el Salmo 111, buen entendimiento tienen todos los que guardan sus mandamientos, del Padre, Salmo 111, versículo 10. Y en el último capítulo de la Biblia, allá en Apocalipsis, encontrarán que el pasaporte al reino de Dios es obedecer los mandamientos del Padre. Porque leen en el versículo 13, el último capítulo de toda su Biblia, probablemente la última página, versículo 13, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, Apocalipsis 22, versículo 13. Es Jesucristo quien habla. Y en el versículo 16 dijo, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, versículo 16. ¿Por qué entonces las iglesias no creen lo que él envió al ángel para darles? Y esto es lo que dijo, versículo 14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, Apocalipsis 22, versículo 14. No dijo, mis mandamientos. Conozco a gente que intenta afirmar que existe una competencia entre Dios Padre y Jesucristo, aparentemente lo creen porque dicen que obedeceremos los mandamientos de Cristo, pero no los de Dios. Y la razón es que creen que fue Dios Padre quien habló a Israel en el monte Sinaí, como se registra en Éxodo 20, quien dijo, yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, Éxodo 20, versículo 2, y quien les dio los 10 mandamientos. Ahora bien, ese fue el portavoz de Dios, el Logos, quien se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo, Juan 1, versículo 1. Él es el Verbo y quien habló en el monte Sinaí, y es el por quien Dios creó la tierra, y es el Eterno que la creó en los 6 días. Sin embargo, la ley se originó en el Padre y no en Cristo. Pero Cristo habló la palabra de su Padre. Y dijo, no he hablado por mi propia cuenta, Juan 8, versículo 28. Sin embargo, algunos predicadores hoy creen que sí. Creen que su Padre dijo, guarden el día de reposo, pero Jesús dijo, no, guarden el domingo. Bueno, no se encuentra en ningún lugar de la Biblia. No sé por qué la gente intenta hacerte creer que la Biblia dice eso, pero no es así.
Incluso he oído a algunos predicadores citar el pasaje, no dejen de congregarse el primer día de la semana. Eso no está en la Biblia, no hay ningún primer día de la semana allí. Pero algunos lo leen y tratan de mutilar, difamar, tergiversar y pervertir la Biblia para introducir sus ideas y que la gente las entienda. Me recuerda a algunas personas que se dan cuenta de que hay muchísimos millones de personas escuchando este programa e intentan transmitirme sus ideas para que yo las predique a millones de personas. Piensan que si me las hacen llegar, esa es su manera de llegar a los millones que me escuchan en el aire. Y mucha gente sabe que, bueno, la gente lee la Biblia y si puedo plasmar mi idea en la Biblia, se la haré llegar a la gente. Mejor nos quitamos del medio y dejamos que la palabra de Dios siga su curso. Ahora bien, Jesús dijo, bienaventurados los que lavan sus ropas, no son mis mandamientos, sino los de su Padre, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22, versículo 14. ¿Cuál es el pasaporte que te permitirá entrar a la ciudad? Guardar los mandamientos de Dios, ese es tu pasaporte. Me temo que mucha gente hoy en día no tiene ese pasaporte, y no van a pasar, están en terreno muy peligroso, y cuando un ciego guía a otro ciego, todos van a parar al hoyo. Mateo 15, versículo 14. Jesús dijo que quien habla por sí mismo busca su propia gloria, y eso es lo que muchos hacen hoy. Pero quien busca la gloria de quien lo envió, la cual Jesús hizo, la del Padre, es igual, y no hay injusticia en él. Ahora bien, la gente dijo más tarde en el versículo 20, tienes un demonio que intenta matarte, Juan 7, versículo 20. Él dijo que la gente intentaba matarlo, y ellos dijeron, bueno, ¿quién intenta matarte? Bueno, todos los líderes de su iglesia lo hacían, pero la gente ahora lo negaba, por supuesto, no había verdad ni honestidad en ellos. Respondió Jesús y les dijo, una sola obra he hecho, y todos os maravilláis, Juan 7, versículo 21. Sí, Jesús estaba haciendo las obras de Dios, estaba aquí haciendo la obra de Dios. Continuando con el versículo 25, dijeron entonces algunos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matar? Ahora sabían que los líderes intentaban matarlo, en efecto, buscaban matarlo, pero he aquí, habla con valentía, Juan 7, versículo 25. Hablaba con valentía en esta gran fiesta, a la que acudía gente de muchas naciones de todo el mundo, prosélitos que habían aceptado la religión del judaísmo, que no era la religión dada a Moisés, sino una perversión de esta que se había extendido entre el pueblo judío. Y muchos gentiles la habían aceptado y se habían convertido en prosélitos, como se les llamaba, de la religión judía de la época, llamada judaísmo, que era una degeneración de la religión del Antiguo Testamento bajo Moisés. Entonces dijeron, ¿no es este el hombre al que buscan para matar? Pero he aquí, habla con valentía, y no le dicen nada. ¿Acaso saben los gobernantes que este es el mismo Cristo? Juan 7, versículos 25 y 26, se preguntaban, ¿por qué no lo capturan? Aquí habla con valentía, y era a él a quien buscaban para matar. Él mismo da la respuesta un poco más adelante, en el versículo 30, su hora, o su tiempo, aún no había llegado, por eso no podían capturarlo. Pero ahora la gente comenzaba a preguntarse, me pregunto si estos gobernantes saben, después de todo, que él es el mismo Cristo, o el mismo Mesías. Probablemente usaban la palabra hebrea o judía, Mesías, en lugar de la palabra gentil, Cristo. Pero este hombre, nosotros sabemos de dónde es, pero cuando venga el Cristo, o el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, enseñando en el templo, clamó diciendo, a mí me conocéis, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, sino que el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Juan 7, versículos 27 y 28, siempre magnificó a su Padre como superior a él. Y siempre aquí está la relación familiar. Dios es un reino, amigos míos, y es una familia que se ha convertido en un gran reino, es una familia, y es una familia donde el Padre es la cabeza. Y el Padre gobierna y establece las leyes. Es la familia creadora, es la familia suprema que gobierna el universo, y el Padre es el gobernante principal. Supongo que no mucha gente lo sabe. La mayoría piensa en Dios como una sola persona. Pero Dios es un Elohim. Elohim es la palabra que se usa en Génesis, versículo 1, al principio de la Biblia. En el principio Dios, o Elohim, Génesis 1, versículo 1, y eso significa más de una persona. Y Dios no dijo,
hagamos al hombre a nuestra imagen, sino que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Génesis 1, versículo 26. Y Jesucristo era Dios, se parecía a Dios. Dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre, Juan 14, versículo 9. Pero también se parecía a otros hombres, y aquí hay otros hombres que dicen. Bueno, sabemos todo sobre él, sabemos de dónde vino, es como cualquier otro ser humano, ¿cómo podría ser el Mesías? ¿Cómo podría ser Dios? Pero Jesús dijo, el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, Juan 7, versículo 28, última parte. No conocían a Dios. La gente no conoce a Dios hoy, pero muchos creen conocerlo. Conocen a un Dios diferente, no al Dios verdadero. Pero Jesús dijo, yo lo conozco, porque de él vengo, y él me envió. Entonces procuraron prenderle, pero nadie le echó mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora, Juan 7, versículos 29 y 30. Amigos míos, Dios había diseñado en su plan, cumpliendo su propósito aquí en la tierra, que Jesús diera su vida por los pecados del mundo. Jesús ofreció su vida voluntariamente, fue con el propósito de morir que vino al mundo y se hizo carne como ustedes y como yo. Fue tentado en todo como tú y yo, era humano como nosotros. Y fue con el propósito de probar la muerte por cada hombre. Pero Dios obra a tiempo, Dios es puntual y Dios había fijado un tiempo para que Jesús diera su vida. Dios ha fijado un tiempo para la segunda venida de Cristo, pero nadie conoce ese día ni esa hora excepto el Padre mismo. Ahora bien, Dios había fijado un tiempo, y ese tiempo aún no había llegado y los hombres no podían imponerle las manos. Esta es la obra sobrenatural de Dios, los hombres no entendían por qué. Pero ahí está la respuesta, porque su hora aún no había llegado. Dios es el gobernante supremo. Dios está determinando estas cosas. Y muchos del pueblo creyeron en él, y decían, cuando venga el Cristo, hará, o el Mesías, cuando venga el Mesías, más milagros que los que este hombre ha hecho. Juan 7, versículo 31. Ahora bien, si él no es el Mesías, ¿podría el verdadero Mesías hacer más milagros que los que han visto hacer a este hombre? La gente estaba asombrada, pero también se asombraron de su doctrina, como ustedes al escucharla hoy. Continuando, versículo 32, los fariseos oyeron que el pueblo murmuraba tales cosas acerca de él, y los fariseos y los principales sacerdotes enviaron guardias para prenderle, Juan 7, versículo 32. Pensaban en prenderle, pero seguían intentando adelantarse a Dios, era la fiesta de los tabernáculos y Jesús era el Cordero Pascual de Dios que quita el pecado del mundo, e iba a ser sacrificado en la Pascua y el mismo día que siempre se sacrificaba el Cordero. Dios lo sabía, pero ese momento no había llegado, faltaban 6 meses. Entonces Jesús les dijo, aún un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis, y no me hallaréis, y donde yo estoy, vosotros no podéis venir, Juan 7, versículos 33 y 34. La gente cree que puede ir al cielo. Hoy les enseñan que sí podemos ir al cielo, cualquiera va al cielo si es salvo al morir, si tiene la contraseña y profesa el nombre de Cristo. Esa es una creencia vacía, amigos míos, no hay nada de verdad en ella y no se puede encontrar en la Biblia. Jesús dijo: Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juan 3, versículo 13. El mismo. Ahora continúe con el versículo 35, entonces los judíos se preguntaron entre sí, ¿a dónde irá este, que no lo encontraremos? ¿Irá a los dispersos entre los gentiles? Juan 7, versículo 35. ¿Irá a los dispersos entre los gentiles? ¿Entienden ese idioma? La mayoría no. Las 10 tribus eran conocidas como los dispersos entre los gentiles. La mayoría de ustedes no parecen saber que los hijos de Israel estaban compuestos en total por 12 tribus. Se dividieron en 2 naciones diferentes desde la época de Roboam, hijo de Salomón, nieto de David, rey de Israel. Las 10 tribus rechazaron a Roboam como su rey y, en lugar de aceptar al rey que Dios les había dado, la dinastía que Dios había establecido, eligieron un rey de su propia elección. Tal como los hombres han intentado hacerlo desde siempre en la tierra, bueno, de hecho, los hombres siempre lo han intentado, quieren elegir a sus propios gobernantes. Quieren jugar a la política, quieren hacerlo a la voluntad de los hombres. Así que eligieron a Jeroboam como rey.
Pero Judá se separó de la nación de Israel y formó una nación separada para conservar el rey que Dios les había dado y para conservar la capital en Jerusalén, Palestina. Y la tribu de Benjamín y también la de Leví fueron con ellos porque el nuevo rey, Jeroboam, rechazó a los sacerdotes de Dios y estableció sus propios sacerdotes. Dios había elegido a la tribu de Leví para ser los sacerdotes, pero los hombres no quieren los caminos de Dios. Rechazaron el camino de Dios y así tenemos esas 3 tribus formando el reino de Judá. Ahora dices, ¿pero no había 12 tribus y 3 tribus más las 10 tribus hacen 13? Eso es cierto. Pero verás, José tuvo una doble porción y José fue dividido en 2 tribus, Efraín y Manasés, y eso dejó 10 tribus en Israel. Y su capital era la ciudad de Samaria. Ahora bien, las 10 tribus, conocidas como el reino de Israel, la casa de Israel, no eran judíos en absoluto. No se les llamaba judíos, nunca habían sido judíos. Judío es un apodo del nombre tribal Judá y se aplica únicamente al reino de Judá, la tribu de Benjamín, Pablo era de Benjamín y se consideraba judío, y la tribu de Leví. Ahora bien, la primera mención de la palabra judíos en toda la Biblia es en Segunda de Reyes 16, versículo 6. Allí, los judíos están en guerra contra Israel, e Israel lucha contra los judíos. Mucha gente parece desconocerlo. En el año 721 a.C., Israel fue llevado cautivo a Asiria, pero huyeron de allí y, de hecho, se dirigieron al noroeste de Europa y a las Islas Británicas. Pero el mundo lo desconocía. Eran las 10 tribus perdidas, llamadas los dispersos, y la gente creía que no debían saber dónde estaban, así que dijeron, ¿a dónde irá si no lo encontramos? ¿Irá a los dispersos entre los gentiles? Juan 7, versículo 35 parafraseado. Estaban perdidos, y si él iba allí, sabían que no debían saber dónde estaban y que nunca lo encontrarían. Pero hoy ha llegado la verdad y hoy es el tiempo y el día del fin, el tiempo del fin cuando Dios ha revelado ese conocimiento y podemos saber. La gente estaba asombrada. Bueno, aquí estamos. Voy a llegar a la parte más interesante de todas y tengo que interrumpirla, la retomaremos en el próximo programa.